Ok. Entonces, bueno, les explicaba que en la primera unidad lo que estuvimos viendo fue las pruebas de hipótesis y las pruebas de ANOVA. ¿Qué podría servir para el proyecto de esta materia? Recuerden, en la quinta unidad eh, tenemos como marca el programa. Básicamente nada más debe de ser un proyecto. Ok, quinta unidad. Uso de herramientas estadísticas con apoyo de software. O sea, básicamente aquí, quizás en otras, bueno, aquí se supone que la idea es que tienes que usar software para, dice, hacer uso de software de estadística y elaborar un proyecto aplicativo que requiera de estas herramientas. Exponer los resultados ante un jurado para defender su trabajo. Lo que sí les voy a pedir va a ser una presentación de su trabajo ya cuando lo terminen. O sea, o sea, por favor, nada más pónganse de acuerdo. La presentación mínimo 20 minutos, máximo una hora. Básicamente para que la veamos, o sea, de qué se trató. Hay una cosa que yo creo que ha valido mucho la pena con el internet y es la compartición. O sea, de que nosotros compartamos ideas, compartan conocimiento y eso pues se puede usar en otras personas, ¿no? Ahorita quizás no lo vean así porque precisamente pues no tienen la obligación o la necesidad de hacer un proyecto, pero por ejemplo, algo que sí ocurrió a mediados de este semestre, no es cierto, fue el semestre anterior. En el semestre anterior, la, la, esta, en una prueba ¿cómo se llama? En una academia, nos dijeron que, por ejemplo, hicieron un muestreo estadístico y a partir de esas estadísticas decidieron la alta dirección del tecnológico qué departamentos se iban a apoyar con nuevas plazas. O sea, como no hay muchas plazas, hay muy pocas en realidad. Entonces, lo que dijeron es, pues los departamentos que más necesiten plazas y que el comportamiento que hayan tenido, etcétera, etcétera. Y entonces esa fue ¿cómo se llama? Se supone que fue uno de los criterios para determinar a quiénes se iban a apoyar y a quiénes no se iban a apoyar. O sea, por ejemplo, hay departamentos que tienen muchas plazas, muchos docentes ya con plaza y que no están dando buenos resultados. Y al revés, hay departamentos como básicas que pues se están portando bien. ¿No? En pocas palabras, las estadísticas demuestran que están siendo un buen departamento. Entonces, bueno, es que estaba cambiando discos. Ok. Entonces, recordando lo que vimos en la primera unidad. ¿Qué es la idea? ¿Qué es lo que era la idea de la prueba de hipótesis? Pues la prueba de hipótesis era de que yo hago un muestreo, o sea, del muestreo que tenemos nosotros, hay que generar una muestra. Pueden hacer uno solo o pueden hacer varios. Como recordarán, pues se calcula en automático. Aquí acuérdense que hay que decir cuál es mi hipótesis nula y hay que cambiar este dato. Bueno, este no, pero este sí, porque ese es el tamaño de la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra tiene que ser 29 más el tamaño de la muestra que estaba acá. ¿Sí? El tamaño de la muestra que era, bueno, aquí yo lo cambié por otras razones, pero eh, aquí estuve experimentando ayer. Pero bueno, aquí se supone que yo usaba el tamaño de muestra para indicar cuál es el mínimo número de elementos que tengo que tomar en cuenta
para aquí ya está bien. El tamaño de la muestra es 378. Estos son los valores que se usan para calcularse. El tamaño de la muestra depende de la desviación estándar. Si tenemos mucha desviación, el tamaño de la muestra va a ser más grande. Si tenemos poca desviación, es decir, los datos se parecen mucho, pues podemos tener un tamaño de muestra pequeño. Yo le calculo que, no sé, alrededor de 100, ya con que tengamos 100 muestreos, o sea, que tengamos 100 cuestionarios llenos, ya con eso para mí es bastante bueno como para poder empezar a sacar estadísticas. Se supone que la idea era motivar a Martín para que le echaran ganas y mañana lo terminara. La idea sería que el fin de semana, a partir de, no sé, el viernes en la tarde, el sábado, empezáramos a distribuirlo, para ver si en una semana o menos pudiéramos juntar esas 100 muestras. Obviamente, si hay más muestras, pues mejor. Por ejemplo, abriendo el archivo de las preguntas, una idea que se me ocurre a mí. ¿Dónde lo dejé? Sí. Preguntas de... a ver, déjenme ver porque según yo le había puesto final. Lo moví. No, sí lo moví. Lo borré. Ok, a cuestionario final, me acuerdo que le cambié de nombre. Ya. Ok, ¿cómo podría ser algún caso de cómo podemos usar los datos para poder usar una hipótesis? Viendo las preguntas, por ejemplo, podríamos, podría tener la hipótesis de, a ver, es difícil sacar hipótesis en cuanto a cuestiones, ¿cómo se llama? Por ejemplo, estas, factor social, estos son datos nominales, o sea, no son números. Lo que nos va a regresar es un factor, pero cuando son datos nominales, como veíamos en la unidad número 4, no se le puede, no se le pueden hacer pruebas paramétricas, sino solamente se le pueden hacer pruebas no paramétricas. Pero por decir, una idea que se me ocurre ahorita, es esta pregunta que dice, ¿cómo consideras que tu productividad al estar realizando tus actividades bajo, aquí hay que verla redactar, ¿cómo consideras que es tu productividad al estar realizando tus actividades bajo la situación en esta pandemia? 1 como mínimo, 10 como máximo. Aquí lo que entiendo es de que si le pongo 1 es que bajé poco y si le pongo 10 es que bajé mucho. A ver, contéstenme. ¿Estoy entendiendo bien la pregunta o no? Porque está un poco ambigua. No, sí se entiende, ¿no, profe? O sea, A ver, explícamela, Ricardo. ¿cómo consideras que es tu productividad al estar realizando tus actividades bajo esta situación de pandemia? ¿Es 1 o son bajas? Y las 10, O sea, o sea, 10 es alta. significa que uno bajé poquito. Por ejemplo, mi caso yo bajé muy poco realmente. De hecho, creo que mejoré. O sea, vamos, si, si no hubiera habido el encierro, las semanas que estuve enfermo de COVID, pues prácticamente no hubiera podido. O sea, porque realmente sí me sentía bastante mal y había ratos en que la verdad no tenía nada de humor ni nada de... Entonces, o sea, si tú mides mi productividad en ese sentido, sumándole las 2 semanas que estuve en revisión, o sea, que fui a evaluar proyectos, bueno, no fui a evaluar, o sea, evalué en línea, pues la verdad mi productividad pondría 0 o 1, ¿no? Porque creo que aumentó mi productividad, perdón. O al revés, puede haber gente que sea un 10. A ver, un 1 significa que bajé poco y un 10 que bajé mucho.
¿Sí es la idea o no? Bueno, A yo ver, también lo compañero, entendí así. ¿sí está bien así? Sí, porque depende cómo lo interpretemos, es como lo vamos a manejar después. Ok, entonces, ¿qué hago? Lo que hago es, este dato que me dé, que me va a dar un número, lo voy a cambiar en esta parte de las calificaciones, en la columna C, y luego se supone que la hoja me va a calcular cuánto es el tamaño de la muestra. Luego yo voy a tener que cambiar acá arriba, no esto. Aquí hay que cambiarle también, ¿eh? Hay que decirle que son menos. Aquí en lugar de 923 yo le calculo que sean unas 100 muestras, algo por el estilo, alrededor. Acá arriba yo le voy a tener que cambiar y decir que el tamaño de la muestra va a ser 29, donde empiezan los datos, más los que vayan a ser. Obviamente no van a ser 378, van a ser muchos menos. Posiblemente el tamaño de la muestra sean unos 20, ¿sí? Y a partir de eso tengo que plantear mi prueba de hipótesis. Mi prueba de hipótesis, aquí voy a cambiar a verde, podría decir, mi hipótesis es que la gente bajó, aquí le pondría, por ejemplo, un 4. ¿Qué significa que le pongo un 4? ¿Cuál es mi hipótesis? ¿Cuál sería mi hipótesis, compañeros? Que aumentó su productividad durante la pandemia. A ver, entonces, O sea, porque entendamos, todavía está dentro del rango, o sea, del 1 al 4. Oh, no, aquí me dice del 1 al 10, oh, pero yo cuando le pongo un 4, yo lo que estoy asumiendo es de que la afectación fue media, o sea, que no fue ni mínima ni máxima, en promedio, en general. O sea, que hubo gente que sí fue muy afectada, ni quien lo niegue, y hay gente que no. Entonces, al sumarlos todos, yo digo, mi hipótesis es que la afectación fue media, que fue un 4. Sí, no sé si queda clara la idea que estoy dando de que mi hipótesis es de que en conjunto, o sea, todos juntando, por ejemplo, yo puedo decir que a Ricardo le afectó un 8, pero a Jessica le afectó un, un 2. Entonces, si promediamos entre lo de Jessica y lo de Ricardo, serían 5, que el 4 está cerca del 5. E igual que a Martín le afectó un 1, pero a Paola le afectó un 6. Entonces, al promediarlos, pues realmente les afectó a todo el conjunto un 3, un 4. ¿Sí me explico? O sea, la idea es de que pues nos afectó de diferentes maneras, o igual que a América le afectó un 4 y a Julio le afectó también un 4. O sea, en conjunto, o sea, puede ver que a alguien le afectó más que a otros, ok, pero en conjunto, o sea, todos, mi hipótesis es de que les afectó en general alrededor de un 4 o un 5, que significa que fue medio. Lo cual quisiera decir, o sea, yo en un análisis, si eso es cierto y cae dentro de mi zona de aceptación, lo que quería decir es de que estamos a la mitad de una transformación digital. O sea, las generaciones de ustedes son nativos digitales. Cuando ustedes nacieron, la mayoría, ya existía Internet. Bueno, ya más bien no existía. Internet existe desde creo que cuando yo era pequeño ya existía Internet. Este, pero no estaba difundido. Internet en México se difunde alrededor del 90 y tantos. Yo digo, yo lo vi por primera vez en 91. Y al tecnológico yo creo que la primera conexión a internet fue como por 95, 94. Entonces, se supone que ustedes son nativos digitales y se supone que no les debió de haber afectado mucho. Por eso le pongo un 4. Esa es mi hipótesis, que les afectó al grupo completo un 4.
que ni mejoró ni empeoró. Ese es como yo lo entiendo. Ahora, si no lo entendemos así, pues va a ser un problema. Y hay que cambiar la redacción para que sea muy específica. Sí, pero bueno, esto se me ocurre como una pregunta que podemos usar para la prueba de hipótesis. Otra pregunta, que tendrían que ser preguntas numéricas de preferencia, serían, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ¿qué consideran los métodos de evaluación que aplican los profesores, que si son adecuados o no? Y yo podría echarle porras a mis profesores, a mis compañeros. Y aquí podría plantear una hipótesis donde diría que es un 7. O sea, aquí mi hipótesis, que es lo que voy a evaluar, le pongo un 7. En el análisis, ¿qué significaría eso? ¿Cuál es mi hipótesis? ¿Alguien me la puede decir? De acuerdo a esta pregunta. ¿Cuál es mi hipótesis, compañeros? A Que ver, sí están nadie bien entiende muy bien. calificados, ¿no, profe? Exacto, que somos buenos evaluando. ¿Sí me explico? O sea, en el anterior le puse un valor, pues no muy alto, casi medio, indicando que la afectación de su rendimiento, pues fue más o menos medio. O sea, yo asumo que son nativos digitales, que son muy buenos usando computadoras y que, bueno, digo, me consta porque, bueno, mis hijos son. Una tiene 15 y el otro 18 y pues casi los aparatos para ellos es natural, o sea, para ellos es natural andar buscando en menús, esto, lo otro, buscándole, picándole. O sea, sí les ayudo, pero normalmente la mayoría lo pueden hacer ellos sin ningún tipo de ayuda. Entonces, según mi teoría, ustedes debieron de haber tenido un rendimiento, una baja en el rendimiento no muy alta. Incluso podría apostar que es hasta un 2 o un 3. La baja en el rendimiento, que es lo como yo lo entiendo. Ahora, en el otra pregunta que te dice que cómo evaluamos los maestros, y si yo le pongo un 7, lo que quería decir ahí es que yo le estoy echando porras a mis maestros y decir, bueno, no mis maestros, mis compañeros. Y yo diría, estos cuates fueron muy buenos y ya venían evaluando así desde tiempo atrás, entonces no fue tan difícil. ¿Sí? Claro que me puedo equivocar, ¿eh? Precisamente el muestreo me puede demostrar lo contrario. Les decía la otra vez de los románticos, ¿no? Yo pensé que ustedes no eran románticos y los muestreos me dicen que la mitad sí lo es. Entonces, por eso les digo, o sea, puede que mi prueba de hipótesis sea falsa y al final, hay que decir, de acuerdo al valor de P, si está dentro de la zona de aceptación o está fuera de la zona de aceptación. ¿Ok? Tienen que decirlo. No guardar. Ok. Luego, estaba con la prueba de ANOVA. La prueba de ANOVA, como recordarán, tratan de ver dos grupos de estudiantes. Aquí veríamos dos grupos de prueba de ANOVA. ¿Cómo está el chi cuadrado? Exacto. Ok. En la prueba de ANOVA, recordemos que la prueba lo que hace es tratar de ver dos grupos y ver si hay un factor que lo cambia, que hace que un grupo sea diferente del otro. Aquí, ¿cómo se me ocurre? Por ejemplo, podemos ver por ejemplo, podemos decir, a ver, recordemos que tiene que ser numérico. Este, ok, por ejemplo, aquí el dinero, que esto se puede generar, son datos agrupados. Nosotros podemos tener una prueba de ANOVA de
podemos hacer una comparación y podemos, a mí se me ocurre ahorita algo, que dependiendo del valor, o sea, por ejemplo, decimos, a ver, toda la gente que gasta tanto dinero en Internet, entre 250 y 349, ver cuánto es el valor de sus equipos. La gente que gasta 550 o 649 en Internet, cuánto es el valor de sus equipos y comparar los dos grupos y ver si el valor de sus equipos es diferente. Es decir, yo podría hacer la prueba y lo que me debería de demostrar es de que la gente que tiene servicios de Internet más malitos, o sea, que son más baratos, pues normalmente tiene equipos más baratos. O sea, por ejemplo, laptops de segunda mano, equipos reparados, menos equipos. Y al revés, la gente que tiene más dinero, que puede gastar para un servicio premium de Internet, pues obviamente también tiene dinero para gastárselo en una de estas computadoras gamer, ¿no? Que yo quiero una de esas. Sí, sí. Bueno, yo no soy gamer, aclarando, pero, pero bueno, eso podría ser una prueba de ANOVA. Compararíamos dos grupos. Un grupo que gastara, el grupo que lo identificara sería los que gastan más en Internet, si es cierto que tienen equipos más caros, y los que gastan menos en Internet, si tienen equipos más baratos. Al revés, otra cosa que sería interesante, por ejemplo, ya ven que hay una de las preguntas al principio tiene que ver con el nivel académico de los papás, o sea, qué escolaridad tiene el papá o qué escolaridad tiene la mamá. Entonces, podríamos ver que yo podría enlazarlo también de nuevo con el rendimiento. Si los papás tienen un nivel, un Estudios. nivel académico alto, o sea, tienen maestría o doctorado o algo así, entonces sus alumnos tuvieron menos, sus hijos o tuvieron tuvieron una menor caída. Ah, bueno, no, perdón, sí es cierto, estoy leyéndolo mal. Por ejemplo, los que tienen, habría que comparar los que tienen, por ejemplo, papás que tienen secundaria o primaria contra los que tienen papás que tienen licenciatura o maestría y comparar el rendimiento. Eso podría ser una prueba nova. ¿Sí? O sea, compararíamos y se supone que los resultados son obvios, pero no necesariamente. O sea, ¿por qué digo que son novios y que no necesariamente? Porque puede ser que ayudes a tus hijos y puede ser que no. O sea, les pondré mi caso. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, yo llegaba a tener hasta 3 empleos. O sea, trabajaba en la Universidad La Salle, trabajaba en el CENIET y el fin de semana me iba a Chiapas. Entonces tenía 3 empleos y con mis hijos, pues yo no estaba, ¿no? Entonces, aunque tengas estudios de posgrado o lo que tú quieras, puede que no les ayudes, porque no puedes, porque estás ocupado trabajando. Y cuando yo me regresé a San Luis, dejé de trabajar y nada más trabajo en un solo lugar. Bueno, ocasionalmente llegué a trabajar en otros lados, pero ya nada más fines de semana. Y por ejemplo, los últimos 12 años, yo podía, estadísticamente decir que realmente les apoyo de alguna manera, ¿no? O sea, ya cuando tienen un problema serio, ¿no? O sea, un problema de matemáticas que así está medio raro, que nos ha tocado. De hecho, nos hemos peleado con sus maestros de matemáticas porque les decimos, es que esto se hace así. Y nos dicen, no, bueno, ok. Entonces, podría evaluarse de esa manera. O sea, podrías comparar un grupo con otro. Por ejemplo, otra cosa que se me ocurre es de que si dependiendo los grupos, o sea, por ejemplo, el desempeño, este mismo desempeño, podría medirlo contra los alumnos que tienen, por ejemplo, los que extrañan más la parte académica, tienen un desempeño mejor que contra los que extrañan el aspecto social. Es decir, aquellos alumnos que antes de la pandemia
ya les gustaba mucho el medio académico, pues normalmente su rendimiento tendría que haber sido igual o mejor, o sea, porque realmente se puede indicar eso. Al revés, aquellos que tenían una vida social muy importante y que era muy, o sea, que involucraba muchas cosas, sus amigos, su novia, todo eso, puede ser los que estén teniendo menos rendimiento, ¿sí? O sea, podría hacer una prueba nova con eso, en donde yo compare aquellos que dijeron que les afectó más la parte social o laboral contra, por ejemplo, hay gentes que puede ser terrible porque llevan clases en la computadora y trabajan en la computadora. Entonces llegan a pasar hasta, no sé, 30, no, perdón, llegan a pasar hasta 12 horas al día en la computadora, ¿no? Entonces, obviamente su rendimiento puede bajar, o al revés, o sea, por el caso como el mío, ¿no? De que yo soy gente de computadoras y mi rendimiento con computadoras, pues aumenta. Entre más cosas me dejen en computadora, mejor. Entonces sí habría que analizar una prueba nova y ver si hay diferencias. O es igual, no lo sé. Habría que ver las muestras. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? ¿Queda claro las ideas que les estoy pasando? Sí, doctor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Tratamos de usar métodos que nos permitan hacer pruebas y obtener información. Ay, perdón. Oh, eso me equivoqué. Digo, no iba a cerrar eso. Pero bueno, ni modo. Estadística inferencial. Ok. Bueno. En la segunda unidad, si mi memoria no me falla. A ver, en la segunda unidad. ¿Qué fue lo que vimos, compañeros? Porque la memoria no me está ayudando. Porque vimos correlación pero eso lo vimos creo que en la tercera, ¿no? Cuestionario final. Sí, correlación fue la tercera. Correlación fue la tercera, la segunda unidad, a ver, hasta donde vimos ahorita son 2 métodos, yo les estoy pidiendo 4. Este es el segunda unidad, vimos análisis de regresión, no, fue la segunda unidad. La tercera, ya me acordé, la tercera unidad tuvo que ver con desestacionalización y con pronósticos de valor medio, ¿cómo se llama? De pronósticos de elementos. En la 2 fue cuando vimos regresión lineal y múltiple. En la unidad número 2 vimos lo que era por ejemplo, regresando a la parte de es que estadística todo lo tengo en un solo lado. Como doy varias materias de estadística, lo que es correlación y regresión. Por ejemplo, tengo cociente de regresión. Ya, ok. ¿Qué puedo tener en el coeficiente de correlación? Bueno, que es coeficiente de regresión, pero en realidad es correlación. Pues yo, ¿qué cosas podría correlacionar? Por ejemplo, podría correlacionar el número de personas en la casa con el rendimiento de las personas. Podría ser. O sea, que entre más personas haya, menos rendimiento hay. Y entre menos personas haya, más rendimiento hay. Bueno, eso es una idea, aclarando, ¿eh? ¿Qué podría correlacionar? Por ejemplo, podría correlacionar, normalmente correlacione cosas numéricas. Puedo correlacionar el rendimiento con el dinero que se gasta en Internet. O sea, entre más dinero se gasta en Internet, más rendimiento tengo. Puedo correlacionar, por ejemplo, el ruido. Se fijan que aquí también es un número, del 1 al 5. Puedo correlacionarlo con el rendimiento. ¿Ustedes creen que pueda tener alguna relación el ruido o la distracción? Por ejemplo, estas dos preguntas, la 6 y la 4, son dos preguntas que tendrían que ser correlacionadas. ¿A qué me refiero? Este, a que por fuerza las dos tienen que ver mucho, ¿no? Dependiendo del ruido que haya, pues hay la distracción. O sea, por ejemplo, mi caso,
Gracias a Dios, pues nosotros, mis hijos y yo y mi esposa, los cuatro, estamos repartidos en la casa. No es una casa enorme, obvio, pero por lo menos sí podemos estar separados. O sea, si nosotros tenemos ocupaciones, sobre todo a mediodía, ella puede estar en la recámara, yo puedo estar aquí en la biblioteca, se puede llamar. Mis hijos, cada uno está en su cuarto y pues obviamente el ruido es menor, ¿no? O sea, cerramos puertas y no molestamos a los demás. Pero si tienes una casa donde no te puedes dividir así, donde dices, te tienes que ir al comedor, o bueno, a mí me pasa en las clases de mediodía, aunque esté separado, como estoy dando a la calle, pasan el carrito de la basura siempre los lunes, o pasa el carrito anunciando no sé qué y se oye. Entonces es ruido que de alguna manera, aquí te dice que te genera tu familia, pero podría ser el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente que tanto te distrae. ¿Podemos correlacionar estos dos? La distracción con el ruido, tendría que darme una correlación casi de 1. ¿Por qué me tendría que dar una correlación casi de 1, compañeros? Porque no estarían tan dispersos o sea, se parecerían mucho. Sí, porque entre más ruido, pues más. Incluso también que viene acá, ¿cuántas peleas hay en la semana? Bueno, de hecho hay que pensarla, si la dejo o la quito, porque igual la gente puede decir, ay, yo voy a andar chismeando cuánta gente nos peleamos. Sí, escucha como algo más personal. Exacto, igual pueden quitarla, ¿eh? Porque igual la gente no va a estar muy de acuerdo en decir, ay, somos bien peleoneros. Pues no, ¿no? Pero esto es interesante, ¿cuántas veces en promedio de la quincena visitas a tus familiares? O sea, que tanto, de alguna manera. Hay gente que es muy unida y hay gente que no somos tan unidos, ¿no? Bueno, yo visito a mi mamá cada semana, pero porque ella es una persona grande, ya tiene 87. Ok, podemos correlacionar, por ejemplo, el dinero con podemos correlacionar estos dos. ¿Cuánto dinero gastas contra cuánto dinero ahorras? O, sí, o sea, estos que tienen que ver con dinero, podemos correlacionarlos y ver si tienen algo que ver. En el análisis nos diría pues, que en cierta manera tiene sentido. Entre más dinero gastamos, pues esto de acá pues tiene que ver una cosa más con la otra. Esto está relacionado, ¿cuánto gastas en internet con cuánto dinero gastas de más? Si gastas de más, pues obviamente, o sea, si tuviste que comprar un paquete más caro de internet, pues obviamente vas a gastar esto y esto está correlacionado. Ahora lo interesante es que si hay una correlación entre cuánto ahorras contra cuánto gastaste. Sería interesante, ¿no? O incluso habría tu rendimiento contra las horas que pasas en la computadora, ¿no? O en el celular. Podría correlacionarse. Que entre más dinero, más tiempo pasas en la computadora, más productivo eres. Vamos, aquí les doy varias ideas precisamente para que ustedes vean y digan, ah, pues esto, ah, pues lo otro, etcétera. Por ejemplo, es interesante esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo libre tienes a la semana? Esto, por ejemplo, este valor estaría inversamente proporcional a esta. ¿Cuántas horas pasas en los dispositivos con cuánto tiempo tienes libre? Eso me debería de dar una relación cercana al -1. ¿Por qué me debería de dar una relación cercana al -1? A ver, alguien dígame de las correlaciones. Porque entre más tiempo te ocupas, menos tiempo libre tienes. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso significa que entonces ya han aprendido, que bueno, me da mucho gusto. Sí, entonces eso es importante. Ahora, aquí el problema, por ejemplo, para hacer una regresión, la correlación no tiene problema, es relativamente fácil aplicarlo. La correlación no, las correlaciones, bueno, las correlaciones también es fácil aplicarlo. Las regresiones, wow, a la regresión, ah, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu semana? ¿Cuánto tiempo ahorra la semana salir por lo menos
El problema que tenemos aquí y que no hicimos, bueno, que yo no hicimos, fue tratar de ver, tratar de hacer una regresión, es decir, hacer un pronóstico. O sea, los pronósticos normalmente están relacionados con algún, ¿cómo se llama? Generalmente están relacionados muy fuertemente con series de tiempo, que es lo que vimos en la cuarta unidad. Tendría que haber alguna donde teníamos que haber hecho alguna pregunta donde hubiera estado relacionado con el tiempo. El problema es que la gente se acordara. O sea, que dijeras, ¿cuánto gastaste en marzo? ¿Cuánto gastaste en abril? Obviamente la gente no se va a acordar. ¿Sí me explico? O sea, es muy difícil porque porque es muy difícil saberlo, porque la gente no se acuerda. No llevamos registros, no somos muy dados a, este, a ese tipo de, de relaciones, ¿no? Por ejemplo, esto si yo lo cambio a números, que lo puedo hacer, lo puedo correlacionar. Puedo relacionar que si estas personas consideran efectivo el método de aprendizaje, deberían de estar satisfechos con las clases de modalidad virtual. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ahorita me pueden decir, pues estamos bien con la modalidad virtual, ahorita conmigo, pero a la hora de las evaluaciones salí mal. Entonces, pues había una paradoja. O sea, porque me dicen una cosa y en las evaluaciones salió otra. La primera vez que di clases en el CENIDET tenía tenía un grupo de 2 alumnas y salí mal y les dije, oigan, ¿por qué no me dijeron? Dijeron, no fuimos nosotras. Y ya después, según eso, hubo un error en la evaluación y por eso salí así, no fue porque ellas me calificaron mal. Entonces, por ejemplo, estos dos casos, pasándolo a números, pues se puede correlacionar y puede salir. Regresión. ¿Dónde se podría usar la regresión? Déjenme pensar. Mm, La regresión se supone que es un pronóstico. O sea, tú calculas valores a partir de los valores que tienes anteriormente. Entonces, en esa regresión, déjenme pensar que podríamos usar para hacer regresiones, que al final de cuentas es una regresión, necesitas números, pero son números que están en función de otra cosa. Mm. Ok, ya se me ocurrió. Che, perdón. Podríamos evaluar. Ya ven que hay una pregunta que evalúa el ruido y otro lo que te distraes. ¿Sí, compañeros? Sí, Compañeros, ¿sí me escuchan? Ok. Entonces, hay una relación que existe entre el ruido y bueno, debería de existir. Si ustedes encuentran que hay una correlación entre ese tipo de cosas, o sea, una correlación entre, es que se pueden ser varias, una correlación, por ejemplo, entre lo que gastas en internet contra lo que, el tipo de equipo que tienes. Entonces podríamos tratar de hacer una regresión en donde, en base a esos valores, pudieras decir que si ganaras más, si es cierto, o sea, aclarando que no lo sé, porque necesitamos ver las... Recuerden que ahorita yo solamente estoy sacando hipótesis. Hasta que no saquemos la estadística, no lo vamos a poder hacer. Pero ahorita se me ocurría, ahorita de esos chispazos, que si hay una correlación entre los dos, podríamos tratar de sacar una curva de regresión en donde dijéramos, la gente que tiene más dinero, o sea, o que gasta más en internet, va a gastar más en equipos. Es decir, si si por ejemplo tengo más dinero, ¿cuánto gastaría yo en equipos? O sea,
podría meterlo a ver, regresando a las hojas para que veamos, para que no se los diga de bulto. Por ejemplo, si usamos el mínimos cuadrados para proyectar. Aquí yo pondría, por ejemplo, gastó poquito, ¿cuánto es su equipo? Gastó poquito, ¿cuánto gastó? Gastó medio, ¿cuánto gastó? Gastó medio, gastó tanto. Gastó más, ¿cuánto tienen equipos? 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 Y a partir de esto, yo podría predecir, podría ver cómo es la curva de regresión y decir que entre más dinero tienes o más ingresos tienes, pues puedes gastar más en internet y puedes gastar más en equipos. Pongamos ahorita el caso, ¿no? De que pues mucha gente está gastando mucho dinero en las dos cosas, en equipos. Por ejemplo, mis hermanas compraron una tableta y no encontraron, se las tuvieron que hacer por catálogo porque dijeron, las tabletas están agotadas. Con el Buen Fin, todo el mundo compró tabletas y no hay tabletas, que supongo que son más baratas que una laptop. Entonces, muchas personas están comprándolas para sus hijos. Entonces, yo podría hacer una regresión y decir cuánto dinero hay, cuántas tabletas o cuántos equipos se compran. ¿Sí queda la idea? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad podría ser lo mismo con los niveles de ruido contra la distracción. Podría ser una regresión, es decir, aquí pongo el nivel de ruido en la columna X y acá pongo la distracción, o podría ser el nivel de ruido contra el rendimiento. Entonces podríamos analizar que si una persona tuviera poco ruido, tendría mayor rendimiento, y si una persona tendría muy poco ruido, muchísimo ruido más bien, tendría un poco rendimiento, y si tuviera muy poquito ruido, tendría más rendimiento. No sé si les ha tocado a ustedes trabajar alguna vez así. Como ingeniero, bueno, como programábamos, pues era muy así, o sea, como trabajaba con un amigo que era el que tenía computadora, en la casa de ellos, tenían un cuarto al fondo, que era el cuarto de la sirvienta, y era un cuarto que tenía baño y todo, o sea, un cuartitito, pero estaba aislado. Entonces trabajábamos muy bien. O sea, yo llegaba ahí con mi amigo a las 8 de la mañana y me iba a las 8 o 9 de la noche. Trabajamos todo el día y trabajamos perfecto. O sea, sin distracciones, No me acuerdo si poníamos radio, creo que no. Y la mamá y la abuelita nos apapachaba mucho, nos llevaba refresco, botana, palomitas. Entonces, wow, éramos bien productivos, sí. Bueno, yo sentí que fue una época muy productiva, ¿no? Igual analíticamente podría decir que cuando he estado solo, como ahorita que estoy solo, este, tiendo a ser así como más creativo. ¿Sí me explico? O sea, tiendo así como que, wow. Y al revés, por ejemplo, cuando salimos de viaje, si salgo solo, voy a más lados, me muevo más fácil. Y cuando voy con mis hijos o mis hermanas, pues batallo más porque pues no falta que alguien quiera ir al baño, no falta que alguien se distraiga y tenga pues ya nos vamos, o alguien está viendo algo y pues se me da pena decirle ya nos vamos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, puede haber una regresión. No sé si queda claro cómo se vería la regresión ahí. ¿Sí queda claro o no, compañeros? Que yo podría decir, si hay un nivel de ruido alto, vas a producir muy poco. Si tienes un nivel de ruido bajo, vas a producir mucho. Sí. Ya ven, no sé si alguna vez, yo espero que lo vean como, por ejemplo, las grandes compañías de tecnología como Facebook, como Google, sus instalaciones parecen un campus universitario, o sea, tienen piscina, tienen salas de juegos, tienen spa, o sea, eso en el trabajo. Pero ¿cuál es la idea que tienen ellos? Por ejemplo, en Skywalker Sound y Skywalker Ranch, en Industrial Light and Magic, que generan tecnología para el cine,
también haz de cuenta que dicen que es un lugar muy hermoso, hay un lago con cisnes y no sé qué rollo, o sea, pavos reales que andan ahí en los jardines. Y una pregunta, ¿ustedes creen que ellos encontraron una regresión entre ese tipo de ambiente y la creatividad? Sí, porque entre más amenidades tenga el espacio o estén más cómodo para los creativos, pues van a producir mucho más. Exacto, entonces tú puedes generar estadísticamente, decir, hasta dónde le sigo metiendo y hasta dónde ya no, hasta dónde se vuelve una distracción y hasta dónde se vuelve un estímulo, ¿sí? Que eso es lo interesante que podríamos utilizar para nuestro proyecto. Entonces, hasta aquí en la segunda unidad ya irían 4 métodos, que de hecho depende, porque si por ejemplo, ya ven que hay regresión lineal, que es esta, que es una recta, no guardar, o podrían utilizar el mínimos cuadrado multivariable, que serían varios factores. O sea, por ejemplo, la, la el multifactores, podríamos tener 3 variables. el, Esta de aquí, la función sería la productividad. Los valores sería el cuánto dinero te gastas en internet, cuánto ruido hay en tu casa y cuántos equipos tienen, ¿sí? A partir de esto, tú determinas, tú ves, tú correlacionas en el mismo, o sea, ¿cómo sería? Sería para una persona, ¿cuánto dinero, cuánto, o sea, pones aquí la productividad y aquí le pones, por ejemplo, decía, ¿cuánto gastas en equipos? ¿Cuánto tiempo dedicas? Y le puedes poner otro valor que sería, por ejemplo, lo otro que se me ocurre sería qué tan de acuerdo estás con las clases, ¿no? O sea, que estos 3 valores deberían de impactar en la productividad. O sea, si ustedes, obviamente no les voy a decir, digo, sí les puedo decir, pero habría que ver. este, que me puedan decir, no, pues tenemos más productividad porque pues vemos los videos y todo ese tipo de cosas, entonces, que si hubieran llevado la clase virtual, si hubieran llevado la clase, más bien la clase presencial hubiera sido más problema porque hubiera tenido que llevar computadoras y hubiéramos tenido que hacer, llevar cañón y demás, y hay muchas cosas que es más complicado. En línea es más fácil. Y bueno, una de las grandes ventajas de la línea es de que eso, se puede grabar la clase y la pueden ver después. Y la pueden ir pausando ahí, así como un programa, ¿no? O sea, no le entendí esto, la regreso. O esto ya lo vi, la adelanto. Ok. Entonces, por ejemplo, en una regresión podrías ponerlo como factores y podrías decir que eso impacta en la productividad y a partir de eso podrías, como les decía ahorita de la creatividad, ¿no? Lugares donde la creatividad es muy importante, o sea, qué cosas le tienes que dar para que el cuate sea, saque ideas así bien revolucionarias, ¿no? Bien creativo. Este, entonces, a ver. ¿Cuántos métodos irían aquí? Irían los primeros 2, que sería prueba de hipótesis y ANOVA. Irían el regresión lineal, que sería los mínimos cuadrados de estadísticas, que sería 3. El coeficiente de regresión, que sería 4. Mínimos cuadrados, que sería 5. Y si usan regresión no lineal, es decir, lo mismo de que les comentaba, que son 2 variables, pero dices, en lugar de que sea una recta, que pueda ser una curva, pues pueden usar esto también. Entonces, hasta la segunda unidad irían, ¿cuántos? Ya se me fue la cuenta. No, guardar. Serían 2, 3, 4, 5 y 6 métodos hasta aquí. ¿Sí? Aclarando que yo solamente les estoy pidiendo 4. Solamente 4 de todos los que hemos visto. Hasta aquí ya irían 6. Mañana vamos a continuar con la unidad número 3, que también va a estar un poco complicado de hacerse, pero bueno. Y
Y teníamos la unidad 3, que me late que no se va a poder hacer, y la 4, que los métodos esos sí se van a poder hacer. Entonces habrían un menú de alrededor de unos 10 métodos, yo le calculo, y de esos 10 métodos ustedes podrían escoger 4 para aplicar, ¿sale? Y tratar al final de que todo sea coherente. ¿A qué me refiero a coherente? A que los resultados que te den en cada análisis, al final te puedas tratar de generar una sola conclusión. O sea, que diga, los 4 métodos utilizados de eso, concluyo que esto o lo otro. Por ejemplo, el rendimiento estuvo muy fuerte ligado a el dinero que había, o que si mis papás tenían grados académicos, o si había poca gente en mi casa, no lo sé. Ese es el rendimiento, pero pueden ser otras cosas. Podríamos evaluar la depresión. No me acuerdo si alguno de de las preguntas habría, ahorita que las hagan, habría que ver si en un momento dado lo sentimental en un momento dado se pueden cambiar a cosas numéricas, porque lo numérico es lo que se puede, o sea, esto nos sirve, los datos nominales nos sirven, por ejemplo, para la prueba NOVA, pero nada más. Para lo demás es muy difícil. Pero también se podría ver, porque también se puede ver, que si por ejemplo nosotros detectamos gente que tiene bajo rendimiento, podríamos tratar de correlacionarlo con estos valores laborales, o sea, con estos valores de estas preguntas, para saber por qué la gente tuvo menos rendimiento o más rendimiento. ¿Sí? O sea, yo les explico, les explicaba por qué mi rendimiento, según yo, ha aumentado. Pero pero yo no soy, yo soy un caso más, ¿cómo se llama? Como les digo la palabrita, soy un caso, anecdótico, ¿sí? Sí, yo tengo compañeros maestros que ahorita están sufriendo mucho, porque son gente que no está acostumbrada a la computadora. ¿Alguna duda hasta ahorita, compañeros? Ya son las 9. ¿Alguna duda? Creo que no.